sigue siendo tema el fideicomiso ahora desde las mismas instancias gubernamentales. Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, defendió la legalidad del contrato de fideicomiso para la administración de la termoeléctrica de Punta Catalina e informó que trabajan en una ley para darle mayor... Espérate, que no... O sea, estamos defendiendo la legalidad del contrato, pero vamos a trabajar en una ley para darle mayor sustento legal. No sé, una de las cosas... me chocan esos conceptos. De entrada, yo creo que de Antoliano no podíamos esperar nada que no fuese la defensa del proyecto. Una de las, creo que de las entrevistas más interesantes que nosotros tuvimos aquí en el programa con respecto al fideicomiso fue la de Germania Montás. Excelente. Y Germania Montás nos explicaba muy bien que quizá el único gran problema que tiene el fideicomiso público era un poquito el tema de la regularización, las normas, el reglamento de la ley, todo eso que dejaba como muchos nichos abiertos y tal. O sea que de repente lo que está diciendo Antoliano va de cara a sustentar ese tipo de cosas que indudablemente, hombre, pues no podemos poner el buey delante de la, ¿cómo es? De la carreta delante del buey, atrás, como sea la cosa, ¿no? Bueno. Miren qué pasa, y cada vez que yo trato de ver un tema, trato de ir a lo principio, a lo básico, ¿verdad? Y yo creo que toda esta confusión ha venido de la mano de la desinformación y de la ignorancia que todos nosotros hemos tenido de la figura del fideicomiso. ¿Dónde nace el fideicomiso? ¿De dónde nace? Nace de la fe de un comisionado. Por ejemplo, moría una persona en Europa y había un documento donde el de Cuyus decía, mira, yo quiero que el señor José Enrique Pintor administre mi patrimonio que se describe de esta manera y que reparta los beneficios de tal otra. Y que de esa misma masa sucesoral o del mismo patrimonio que yo he legado o he dejado, se cobren los costos de la administración de mi patrimonio y la división de los beneficios del mismo. Así nace el fideicomiso, en términos generales. En los Estados Unidos es una figura muy utilizada para el tema de sucesiones, para las reorganizaciones patrimoniales, etc. ¿Por qué? Porque permite crear un patrimonio separado, tanto del que aportó el patrimonio como del que lo va a manejar el patrimonio, que en este caso son las fiducias o fiduciarias. Entonces, ¿dónde está contenida esta figura en la República Dominicana por primera vez? ¿Ustedes saben esa respuesta? No. ¿Cuándo? Bueno, en el gobierno de Leonel Fernández. Como figura, el fideicomiso como figura fue aprobado en el 2011 en una ley híbrida que se llama Ley de Promoción de Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Es una ley que se creó para favorecer al mercado bancario y reducir los plazos de los embargos inmobiliarios. En fin, es una ley que se creó con la finalidad de hacerle más fácil a los bancos embargar los inmuebles que hayan dado en garantía a través de los procesos de préstamo hipotecario. Y ahí, dentro de esa misma ley, para la promoción de las viviendas de bajo costo y otros usos muy detallados que también se crea por primera vez de manera organizada la figura del fideicomiso en la República Dominicana. No se crea con la finalidad de un fideicomiso estatal. Se crea para la promoción y dentro del marco del mercado hipotecario. ¿Qué pasaba en aquel momento? Que era la necesidad social que tenía la República Dominicana, que muchas personas dedicadas a la construcción mezclaban su patrimonio propio con el patrimonio de los proyectos y los proyectos se quedaban a media talle, generando esto, ruido social y perjuicios para los bancos, porque las personas que habían comprado mediante promesas inmuebles todavía no construidos, no tenían la seguridad de que los constructores iban a terminar esos proyectos. Entonces, en la actualidad, ¿qué se hace? Se generan y se aprueban los planos, se evalúa el fideicomitente, que es el dueño del patrimonio, en este caso el constructor o otro, y los bancos financian esos proyectos y administran los fondos que ingresan a esos proyectos y las ventas de esos proyectos para garantizarle al comprador, a través de ese patrimonio fideicomitido inicialmente,
que es la construcción de la obra y los planos de la misma, garantizarle a la gente que la obra se termine. De esa forma nace el fideicomiso en la República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa en el día de hoy? Que a las personas no se les ha explicado de manera correcta que el fideicomiso es la creación de un patrimonio separado de tanto el aportante como del que va a manejar ese patrimonio, que es un fideicomitido. ¿Qué sucede en el caso especial y particular de Punta Catalina? Que todas las partes es el Estado Dominicano. Todas las partes que conforman la constitución del fideicomiso es el Estado Dominicano. Lo único que no es el Estado Dominicano, porque jamás los seres humanos somos el Estado en sí mismo, al menos que hablemos de manera etérea del pueblo, no nos constituimos en el Estado. Yo no puedo decir que un comité técnico es el Estado Dominicano. El comité técnico y cada una de esas personas son ciudadanos del Estado Dominicano. Y esas personas son las que van a tomar las decisiones de administración de Punta Catalina. Pero el patrimonio de Punta Catalina del Estado Dominicano continúa dentro del Estado Dominicano, pero en un vehículo distinto, en una figura distinta. No es simplemente que yo soy el dueño de los terrenos y que yo contraté y compré la plata de la ley de compra y contrataciones. No, ahora ese patrimonio pasa a una entidad que se llama Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Y a esa persona jurídica con un patrimonio distinto del Estado y distinto de la fiduciaria de reservas, se le transfieren todos los bienes. Pero ¿quién es el dueño de la fiduciaria de reservas? ¿Quién es el dueño de Punta Catalina y quién va a ser el fideicomitente? Es el Estado Dominicano en términos generales. Hoppelman, o sea, no es... Perdón. Te tengo una pregunta sobre eso. La gente joven como yo, que lleva semanas oyendo de esto del fideicomiso, creo que entre otras cosas que quisiéramos saber está que si con esto del fideicomiso se está privatizando o no Punta Catalina, porque creo que eso sería lo más preocupante en realidad. ¿Podemos perder Punta Catalina o no hay peligro con eso? Mira, yo creo que te voy a responder de dos formas. De una forma tajante la pregunta, y es que entiendo que no, y no inicialmente. Y ahora te voy a decir por qué no inicialmente. Ha sido costumbre de este gobierno, de esta administración, tratar de proteger al máximo el patrimonio público. Hemos visto ejemplos como ese, como el de la Refinería Dominicana de Petróleo, renegociaciones de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa actitud, yo no puedo presumir que la utilización de una figura idónea, poco regulada de manera eficaz para los fideicomisos de administración, como en el caso de este, yo pueda presumir o hacer la acusación ligera de que se pretende con eso privatizar. No es así. Pero ese no tampoco es absoluto. ¿Por qué? Porque la administración de Punta Catalina podrá adquirir deudas, podrá recibir aportes de terceros, y esos aportes de terceros habrá que pagarlos en algún momento y tendrán que pagarse con el mismo patrimonio fideicomitido que del Estado Dominicano. Entonces, ¿y no se puede hacer todavía? Y no se... Entonces, yo no puedo decir que eso necesariamente vaya a ocurrir. No se trata de una privatización como tal, porque no se trata de una empresa. O sea, no se está regalando. No, para nada. Se está dando en administración. Pero no se pudiera hacer el trabajo que... no se pudiera hacer el trabajo que hay que hacer de administración sin que haya que recurrir al fideicomiso. Lo que pasa es que el fideicomiso como tal pudiera ser una figura de administración. La pregunta es si es la figura idónea. ¿Qué otras figuras tenemos actualmente para la administración de Punta Catalina? Y ahí viene una realidad que fue expuesta por el presidente de la República, y es que Punta Catalina no era ningún vehículo societario o de administración que pudiera ser viable para administrarse de parte del Estado. No era una compañía pública, no era ni siquiera una compañía privada. ¿Y qué es lo que es? No era una institución como tal. Entonces, ha venido siendo deficitaria porque los gobiernos de turno han preferido no llevarla a su punto de equilibrio comercial para poder proveer energía más barata y que la gente no le suba la tarifa eléctrica y que la gente no se quede por eso, etcétera. Ahora, transfiriendo ese patrimonio, se presume que esos administradores, como buenos hombres de negocio, llevarán Punta Catalina a un punto de equilibrio
donde la planta en principio tendría que ser autosostenible, garantizando de esa manera y en un orden que está establecido en el contrato, y no le voy a llamar contrato, sino en la constitución del fideicomiso, en ese orden de los administradores, las nóminas, manutención y operatividad, y claro está los acreedores, que es uno de los temas que más ha preocupado la clase política, y los aportes de capital privado que pudiera recibir el fideicomiso, que son de las pocas cosas que yo entiendo que el gobierno debe aclarar y tal vez regular mediante una disposición específica que dé certidumbre a la sociedad sobre el manejo de este patrimonio público.